Gracias, presidente. Y un gusto tenerlo acá, doctor Valerio, en nuestra casa. La verdad, sepa comprender el exabrupto del viejo zorro, con todo lo que significa en el buen sentido de la palabra, porque realmente para llevar adelante estas modificaciones en el sistema de la justicia, eh, es necesario tener estas concepciones, esta idea, conocer cómo funciona el sistema de la justicia. Y el proceso de ir de lo inquisitivo a lo adversarial, una exigencia de nuestra sociedad pidiéndola a gritos, sobre todo queda plasmada en ese ejemplo que usted da de que el detenido tiene que hablarle al pueblo, a las personas a las que supuestamente está afectando con el posible delito que hubiera cometido, o los testigos, es lo que la sociedad moderna pide. La verdad, pensé que íbamos a tener algunos puntos de discordancia mayor, pero creo que centralmente eso es lo que nos va a costar comunicarle a la sociedad, sobre todo desde la política. Yo quería hacerle eh, algunas preguntas. Usted habló, y creo que está bien, en la manera en que lo expuso, no se refirió a la investigación y al tratamiento en la justicia, en el Ministerio Público, de determinado tipo de delito. Pero a mí me preocupa, porque hay determinado tipo de delito que, que es como que no existieran, o que si existen, los recursos del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público Fiscal, están como diluidos. Y es algo que viene ocurriendo en este proceso de la vida moderna y de la transformación digital. El acceso de las proveedoras financieras en la Argentina y en el mundo ha tomado tanto poder, tanto cuerpo, la utilización de los medios electrónicos, que hoy creo que el 99% de las personas estamos involucrados con los temas laborales, comerciales, de negocio y absolutamente todo a través de un sistema remoto digital. Y me preocupa sobremanera. Yo se lo he preguntado al Ministerio de Seguridad cuando viene a la Cámara, al Ministerio Público Fiscal infinidad de veces, y todos con alguna evasiva responden, eh, volviendo al viejo zorro, sacándose el collar de cogote. ¿Qué significa lo que quiero decir? Que yo no he visto en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio de Seguridad la investigación que lleve a que haya un solo investigado penalmente que sea administrador, propietario de una entidad financiera, formal o informal, que están afectando a miles de personas con las estafas financieras, con aquellos sistemas de esta nueva sociedad. Y para colmo, estos son todos delitos que están relacionados con el derecho del consumidor, ¿no? Estamos hablando de jubiladas, jubilados, trabajadoras, trabajadores, directamente el Banco de la Nación Argentina, el Banco Supervil. Es decir, pareciera ser que el sistema de justicia no tiene pensado una organización que permita la investigación y paremos ya con esta cuestión que no es phishing, como las entidades financieras pícaramente intentan, lo digo entre comillas y bien dicho, intentan sobornar intelectualmente la idea de que están estafando a miles de personas. Tema uno. Tema dos es, eh, hace muy poco, lo voy a dar con un ejemplo para que se entienda bien. Hace muy poquito, hay un fiscal que puso en la sociedad algo que está ocurriendo en la mente de cada uno de nosotros. Es el caso de un caso que no ha quedado claro. Hay unos ambientalistas que tienen un problema en Uspallata. Un fiscal, y acá viene el punto, un fiscal se equivocó. Es decir, logró detener a unas personas que dijo que habían cometido un delito y que después se tuvo que desdecir porque resulta que los había imputado mal. Y entonces, ese hecho, ¿por qué lo doy como ejemplo para hablar en general y de política? Es que de alguna manera aumentó el descreimiento en la justicia, porque todos aquellos que son promineros hablaron mal de la justicia porque liberaron a estos delincuentes que cometieron delitos. Y por el otro lado, los ambientalistas, aquellos que protegen el medio ambiente, dijeron, hay una persecución política que salió a la luz, y los que no están de ningún lado dicen, acá hay algo que según como lo venimos olfateando hace rato, está mal. Está mal porque se desprestigia la justicia con el accionar de este tipo de fiscales o
con acciones como las que usted marcaba recién, de que el 10% de las audiencias los fiscales jefes solamente le hacen ellos, 10% de las audiencias, cuando te dieran hacerlas todas u organizarse para estar en todas. Entonces, yo sobre la base de estas preguntas, doctor Valerio, me gustaría saber su opinión, porque sé que tiene la experiencia y puede responderla. Lo de los delitos económicos es un tema gravísimo. Es como que se está desconociendo que aquel que organiza una financiera o un sistema de administración del crédito público es casi impune hoy en nuestra provincia. No hay un solo dato de un solo gerente o dueño de una entidad financiera que esté siendo investigado penalmente. Es una realidad. Y la otra, este desprestigio, yo creo que, no sé usted, y sépame disculpar si lo meto en un brete de opinar sobre el Ministerio Público Fiscal, pero el Ministerio Público Fiscal está complicado porque venimos viendo una enorme cantidad de legislación que venimos sancionando en la legislatura para aumentar su poder, pero es un poder que va en línea que no sabemos para dónde y en perjuicio de violentar la protección de derechos del ciudadano. No sé si es clara la pregunta, pero es una propuesta de esto que usted justamente propone de que la política se tiene que meter en esto. Y esa es mi propuesta con esta pregunta, ¿no? Bueno, esta compleja situación que plantea, eh, yo creo que la sociedad se tiene que comprometer con todo esto. Lo que pasa es que la actividad política, en representación de esa sociedad, debe habilitar eh, un debate serio, transparente, para poder tomar decisiones. Esto es como tantas otras cuestiones que son trascendentes en nuestra vida diaria. El divorcio, el aborto y tantas otras cuestiones que fueron trascendentales y sin embargo se pudo debatir y se pudo tomar una decisión. Algunos la comparten, otros no, pero se tomó una decisión. Se sabe hacia dónde se va. Bueno, esto respecto al tema de la investigación. Bueno, nosotros no tenemos investigación, eso era en la época de los jueces de instrucción que eran los que llevaban adelante la investigación, es decir, los jueces eran los que investigaban. En realidad los fiscales eran funcionarios que cobraban iguales que los jueces, pero que no tenían responsabilidad. Ahora es al revés, ahora la investigación está en manos de los fiscales. Se ha organizado el Ministerio Público que no estaba previsto como tal en la Constitución. Eso es parte también de este acuerdo que existe en la provincia, es decir, que el Ministerio Público esté organizado y separado del Ministerio Público de la Defensa. Eso fue a partir del 2016. Eh, Esto que yo planteé con respecto a las audiencias, que parece una cuestión menor porque generalmente son cuestiones de organización, de gestión, de optimización de recursos, le va a permitir al Ministerio Público, si se ordena eso, destinar recursos humanos y económicos a todas estas cuestiones que son trascendentales. Cuando uno, las cuestiones menores le generan complicaciones económicas, le ponen el problema en cabeza de quienes tienen que estar destinados a dedicarlo a cosas trascendentes, ¿qué es lo que ocurre? No hace bien las cosas trascendentes y no soluciona los problemas menores. Por eso es que nosotros insistimos sobre la necesidad de solucionar esto, sacar el árbol que nos impide ver el bosque, ver cuál es el problema y entonces de esa manera pueda hacerlo el Ministerio Público. Me fíjese que la reforma penal y la reforma de la Corte consta de varias cosas. Una, colegio de jueces, o sea, todos los jueces son iguales, pero además otra cuestión que es, no hay especializaciones. Fíjense que una de las cuestiones, que cuando fue la cuestión de la Corte, yo lo planteé con toda claridad, cuando me hablaban de las especializaciones, le dije, no, mire, los jueces son jueces. Los que tienen que ser especializados, tienen que estudiar, son las partes. El fiscal es el que tiene que estar especializado, tiene que tener los recursos. Y después tiene que venir al juez a explicarlo de forma tal que el juez lo entienda. No que el juez se tenga que especializar en cada uno del tipo de delito, en cada uno. ¿Por qué? Porque ese es el concepto inquisitivo, donde el juez todo lo sabe, y entonces el juez es el especialista. No, el juez es el generalista.
el que toma es el médico de familia en medicina, es el que sabe cómo funciona el sistema, y entonces le vienen y le plantean cómo es, cómo debe ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que destinar recursos humanos, materiales y de tiempo a todas estas cuestiones. Todos los días vamos a tener desafíos de este tipo. Todos los días. Lo que hoy no estamos pensando, algunos ya lo están haciendo. Así que cuando nos demos cuenta que lo están haciendo, hay que ver cómo lo vamos a investigar para poder hacerlo. Es decir, como para poder llevar. Entonces me parece que en eso no quiero evitar la problemática, sino quiero decir cómo podemos contribuir nosotros a esta problemática. Que el sistema de justicia no lo tiene encarado. Yo no creo que no lo tenga encarado, yo creo que hay distintas visiones. Por ejemplo, en el Ministerio Público hay cuestiones muy interesantes como son, por ejemplo, la huella genética. Esto es muy importante, es decir, ha sido manejado. Se puso a disposición del Ministerio Público el cuerpo médico forense. Yo participé de esa decisión y he sido un promotor de esa decisión. Pero esa decisión es compatible con un modelo adversarial, no con un modelo no adversarial. Porque si lo que se pretende es volver para atrás o dejar estancado el modelo inquisitivo atenuado, entonces el cuerpo médico forense tiene que estar en manos de la Corte, no del Ministerio Público. Es decir, esa decisión fue compatible con la perspectiva de instaurar un sistema adversarial. Si no, no tiene sentido. Entonces, me parece que tal vez haya que elaborar, no las propuestas, sino reelaborar el debate para ver hacia dónde vamos, para saber si vamos a un sistema inquisitivo o no vamos a un sistema, perdón, si vamos a un sistema adversarial o vamos a volver para atrás o nos vamos a quedar en esta melange. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un código que sea adversarial, ni siquiera acusatorio adversarial. Está mezclado y entonces nosotros decimos que es un sistema acusatorio adversarial porque tiene parte del acusatorio formal, parte del acusatorio oral y parte del adversarial. Entonces, una mezcla. Entonces, hay que ir, a lo mejor no abruptamente, pero sí seguir hacia adelante, porque este proceso de transformación fue gradual, progresivo y constante, así se planteó. Con respecto a los ambientalistas, bueno, esto es el Ministerio Público que tiene que tomar las decisiones y los jueces tienen que tomarlas en las audiencias como corresponde. Y en el caso que llegue a la Corte, me tocará como ministro de la Corte tomar las decisiones. Quiero aclarar algo. Yo no critico que los fiscales de Cámara hagan el 10% de las audiencias. Yo lo que digo es que esa estructura interna que se ha planteado el Ministerio Público, donde hace el 10% de las audiencias, no es compatible con un sistema adversarial. A lo mejor tiene que hacer el 50%, porque el otro 50% tiene que hacerlo en las cuestiones menores un ayudante fiscal, en las cuestiones intermedias el fiscal de instrucción, y entonces se regula de acuerdo a la importancia, a la complejidad, cómo debe intervenir. No es en sí mismo ni malo ni bueno el 10%. Lo que pasa es que hay que ver el sistema en su plenitud. Cuando yo analizo el sistema en su plenitud, bueno, es un problema. Por ejemplo, el año pasado se redujeron la cantidad de ayudantes fiscales que hacen audiencia. Entonces, ¿eso qué llevó? Eso llevó a que los fiscales de instrucción tuvieran que hacer más audiencias. Ahí vino la queja. Por eso los fiscales de instrucción se empezaron a quejar. Claro, están haciendo audiencia a nivel de tribunales que antes hacían, en otra época la hacían los fiscales en jefe, y al restarle ayudantes fiscales para hacer audiencia, los fiscales se sintieron agobiados por la cantidad de audiencias. O sea, es un sistema. Entonces tenemos que ver cómo funciona. Y con respecto al desprestigio, yo creo que el tema del prestigio o desprestigio está todos los días construyéndose para un lado y para otro. Son las acciones que nosotros tomemos con seriedad las que van a hacer que la gente confíe. Los jueces tienen que cumplir ellos la Constitución y la ley y hacer cumplir la Constitución y la ley, nos guste o no nos guste. ¿Tenemos la capacidad de interpretar? Sí, pero la interpretación no puede ser en contra de lo que establece la ley, sino tratando de armonizar el sistema. Esto es de cajón. En la medida que los jueces se aparten de la Constitución y la ley,
empezamos con aquel viejo problema de el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes. Y entonces deja de ser el gobierno de las leyes y de la Constitución para ser el gobierno de los hombres. Y ahí está el peligro. En una república no puede haber el gobierno de los hombres, tiene que ser el gobierno de la Constitución y la ley. Gracias, Doc. Muchas gracias. ¿Eh? Un Muchas gusto. gracias.